Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Hoy vamos a hablar de algo importante con respecto a la multiplicación de los panes y de los peces. A esas personas que nuestro Señor Jesucristo les dio de comer en una ocasión a 5,000 personas y en otra ocasión a 4,000 personas. Estos mensajes o esta información la tenemos en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en donde se nos presenta exactamente la explicación de la multiplicación, de cómo fue la multiplicación de los panes y de los peces. Quiero hacerles recordar a ustedes que en la Sagrada Escritura tenemos 4 evangelios, 3 de ellos son parecidos, son sinópticos, en los cuales pues tenemos nosotros la redacción y la explicación de cómo se suscitó ese evento de darle de comer a 5,000 hombres, un milagro que hace nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a nuestro Padre Dios para multiplicar los panes y los peces, para darle de comer a tanta gente. 5,000 personas es muchísima gente, y sin contar mujeres y niños. Estábamos hablando que son como 15,000 personas, mínimo, ¿no? Si estaba ahí el papá, la mamá y un hijo, pero no creo que nada más tuvieran un hijo, a lo mejor tenían 2, 3 ahí reunidos, 4. En un evangelio nos menciona que estuvieron 3 días estando con nuestro Señor Jesucristo, siguiéndolo. Y habían abandonado todos sus quehaceres, tanto del hogar como de trabajo, por escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues vamos a darle lectura para que ustedes lo tengan y vamos a entenderlo, para que no nos quede duda y no tengamos falsas explicaciones, porque todo está dentro de la Sagrada Escritura. Les digo que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son muy parecidos. Pareciera que los copiaron, pareciera que entre ellos mismos se explicaron los pasajes bíblicos y se los comunicaron. Debo de decirles a ustedes o hacerles recordar que Marcos fue el primer evangelio que tenemos de 16 capítulos que fue escrito en los años 70 de nuestra era. Si Jesús murió en el año 33, como 37 años después fue escrito este evangelio de Marcos. Marcos, bueno, no era su nombre, se llamaba Juan Marcos. Marcos era como un apodo. Acuérdense que anteriormente pues se ponían muchos apodos porque no había apellidos y para poder diferenciar a una persona de otra, si tenían el mismo nombre, lo denominaban según el lugar de donde venía, de donde había nacido, en donde trabajaba, o cómo era su comportamiento, y cómo le decían en su casa de cariño. Entonces Marcos pues se llamaba Juan Marcos, y él fue el primero que escribe un evangelio de 16 capítulos, supuestamente. Y digo supuestamente porque nos hemos dado cuenta después de leerlo, estudiarlo y analizarlo, de que muchas partes le faltan al evangelio de Marcos. Posiblemente la iglesia en su inicio, en el año 300, cuando fue constituido ya los libros del Nuevo Testamento, los 27 libros que los aceptaron, bueno, aceptaron primero 26 y ya después aceptaron el libro del Apocalipsis. Los estudiosos, los doctores de teología, pues fueron los que empezaron a decir esto sí sirve, esto no sirve, esto lo vamos a dejar, esto no lo vamos a dejar. Y bueno, pues en realidad ellos decidieron qué poner. Ellos decidieron que se quedara y que era lo inspirado por Dios. Pero bueno, como les estoy comentando, el Evangelio de Marcos fue el primero que se escribió y pareciera que Mateo le copió a los escritos de Marcos para tener una secuencia coordinada con respecto a la información que se nos presenta en los evangelios. Y pareciera también que Lucas, un condiscípulo de Pablo y principalmente de Pablo, y conoció a Pedro, pues también nos menciona los pasajes bíblicos de la misma manera, de una forma muy coordinada, muy semejante. Y el evangelio que tenemos, que es totalmente, pues diríamos distinto, de una manera distinta, pues es el de Juan. Bueno, esto de que Jesús le da de comer a 5,000 hombres está en los 4 evangelios. Pero también tenemos otra información, otro evangelio,
en donde nos menciona solamente Marcos y Mateo que Jesús le da de comer a 4,000 personas. Y es muy similar, pero hay algo curioso en estas dos acciones de darle de comer a 5,000 hombres y después a 4,000 hombres. Está muy raro, porque pues puede pensarse uno que los discípulos pues pasan por alto ciertos eventos. Lo vamos a analizar ahorita en este momento. Antes vamos a darle lectura al Evangelio de Mateo, capítulo 14, del 13 y siguientes. ¿Y qué dice? Repito, es Mateo, capítulo 14, versículo 13 y siguientes. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo en una barca, a un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que le llevaban. Cuando ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron: ya es tarde, y este es un lugar solitario. Despida a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les contestó: no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos le respondieron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganmelos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo, dio gracias a Dios y partió los panes, los dio a los discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y todavía llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esa es palabra de Dios. Bueno, entonces nos damos cuenta aquí cómo Jesucristo no le dice a la gente que se vaya a su casa ya cuando es noche, para que se vaya a pernoctar y vaya a tomar sus alimentos, sino que él mismo le dice a sus discípulos que les den de comer. Pero aquí vemos cómo los discípulos son los que le hacen la pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Ya es tarde y en este lugar está solitario, despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida, les dicen los discípulos a Jesús. Y Jesús: no es necesario esto, porque Jesús ya les iba a dar de comer. Eso es un suceso, es algo histórico, que podemos nosotros tomarlo en cuenta, pero también debemos de entenderlo que todo esto tiene un mensaje teológico. No nada más es un suceso que ocurrió a la gente después de escuchar la prédica de nuestro Señor Jesucristo, el adoctrinamiento. Tiene un mensaje y está escrito. Y les digo, está escrito en Mateo, Marcos y Lucas y Juan, de una manera más o menos similar, Mateo, Marcos y Lucas, y la que se distingue un poco es la de Juan. ¿Y cuáles son los puntos importantes que podemos ver aquí? Primero, nos menciona aquí que Jesús va en una barca a un lugar apartado, pero la gente lo sigue. Eso es muy importante porque nos damos cuenta entonces que se cumple lo que siempre se ha mencionado. Hay que estar insistiendo, hay que estar orando, hay que estar rezando, hay que estar buscando a nuestro Señor para que el Señor nos atienda. Y aquí vemos cómo Jesús atiende al pueblo a pesar de que Él trata de alejarse de ellos, no porque no quiere estar con ellos, sino porque es la forma, es la manera en que hace que la gente lo vaya siguiendo. Él estaba en un lugar y mucha gente lo seguía, entonces se apartaba para ir con otra gente que lo iba a seguir también. En esta lectura no nos dice en qué lugar andaban, pero en otros evangelios nos dice que, en el evangelio de Lucas, nos dice que estaban en Betsaida, y Juan nos menciona que estaban por ahí, por el lago de Galilea. Bueno, pues entonces pues es más o menos por eso. Aquí Mateo no nos menciona el lugar más o menos exacto, ¿no? Bueno, ese es un punto. El otro punto es que siente compasión de ellos. Nuestro Señor Jesucristo, al ver que le estamos haciendo oración, al ver que nos estamos acercando a Él, al ver que nosotros estamos emotivos con su doctrina, Él nos atiende. Y por eso dice, siente compasión de ellos. Y le llevaban a los enfermos. Mucha gente seguía a Jesucristo precisamente por eso. No solamente porque les diera de comer, sino porque curaba a sus familiares de las enfermedades existentes en aquel entonces. Las enfermedades siempre han existido en la humanidad.
Y es una de las situaciones que hace que el hombre, pues, finiquite, muera, se extinga en este planeta. Las enfermedades, no solamente la edad, porque una es la edad. Cuando ya estamos viejos nos morimos. Y otra de las formas de morirnos, pues es la enfermedad. Ya sea que nacemos con ella, la traemos genéticamente, o la aceptamos en el largo de nuestra vida por alguna razón. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta que siente compasión de ellos y le llevan a los enfermos y los ayuda y los cura. Como ya se hacía de noche, dice aquí que los discípulos van y lo buscan y le dicen que despacha a la gente. Él les dice que no hay necesidad. No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. ¿De dónde sacaron esos 5 panes y 2 pescados? En este evangelio no nos dicen dónde, pero hay otro evangelio donde dice que hay un niño que solamente traía 5 panes y 2 pescados. ¿Por qué un niño traía 5 panes y 2 pescados? Pues porque él se dedicaba a eso. Ese niño, aunque ustedes no lo crean, se dedicaba a vender los panes y los peces. Donde veía mucha multitud, pues ahí iba a vender. Pero desafortunadamente, pues aquí había muchísima gente. No nos lo dice aquí en este evangelio de Mateo, pero sí nos lo dice en otro evangelio. Ya lo veremos ahorita más adelante. Jesús les dice a sus discípulos, tráiganlo aquí. No nos dice qué discípulos, nada más dice los discípulos en plural. Estaban los 12 discípulos, pues ahí estaban ellos. ¿Sí? No vamos a hacer a un lado a Judas Iscariote, no, todos, estaban los 12. Y les dijo que le dijeran a la gente que se sentaran, y tomando en sus manos los 5 panes y los pescados, da gracias mirando al cielo, a nuestro Padre Dios le da gracias, y parte los panes. Los peces no los parte los panes, y se los da a los discípulos para que lo repartan entre la gente. Esto quiere decir que debemos de convivir, debemos de ser y hacer la caridad, de que todos debemos de llevarnos a la boca la misma acción divina que Jesucristo nos proporciona a cada uno de nosotros, y no solamente a algunos, porque por ahí nada más a veces las iglesias son muy elitistas y nada más aceptan a X persona, que porque es famosa, porque tiene dinero, porque es distinguida, porque son poderosos, y a ellos pues sí les dan servicio, sí los ayudan, sí los atienden, y a la gente pobre, a la gente humilde, a la gente que no tiene nada, no los ayudan. Aquí es una acción en que todos debemos de comer de nuestro Señor, de sus manos, principalmente con la oración y el acercamiento a hoy en día al Espíritu Santo. Aquí no nos menciona que les diga a los discípulos que sienten a las personas en una cantidad específica. En otro evangelio sí nos lo menciona, que se vayan sentando de 50 y de 100 personas en grupos para poderles repartir el alimento. Aquí no lo menciona. El número 5, ¿sí? Preparación del hombre en su trabajo. Bueno, dice aquí que todos comieron hasta quedar satisfechos y todavía llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes. 12. El número 12 se refiere a las 12 tribus de Israel, pero también se refiere a los 12 apóstoles que hicieron su trabajo de darle de comer a la gente. Y no solamente el hecho de darles de comer pan y pescado. ¿Por qué son 5 panes? Porque los panes los ha hecho el hombre. Los 5 días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, para nosotros los cristianos. Para los judíos sería el domingo, lunes, martes, miércoles y el jueves. Son 5 días de trabajo, son 5 días de labor que hace el pan, el ser humano. Y los 2 peces, pues son sacados del agua, del mar, del lago de Galilea, en este caso, ¿sí? Y eso es, pues, Dios ha creado la naturaleza, ha creado a los animales, la flora y la fauna. Entonces aquí hay una común unión de las 2 acciones, del trabajo del hombre y del trabajo de nuestro Padre Dios, que debe ser una común unión. Y aquí vemos cómo los apóstoles llevan a cabo esta acción de servicio, mandados, dirigidos, y obedientemente ellos realizan el hecho de darle de comer a esa gente. Imagínense, son 5,000 hombres,
sin contar mujeres y niños, nos lo dice al final. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea que estamos hablando como de 15,000 personas mínimo. Porque, como les digo, no creo que fuera nada más el señor y la señora y los hijos estuvieran encerrados en su casa. Y no creo que nada más tuvieran un solo niño, ¿verdad? Bueno, pero vamos a pensarlo de esa manera. Pues imagínense los discípulos, 12 discípulos dándole de comer a 5,000 personas. Pues es toda una tarea, ¿eh? No crean que es fácil irles a repartir comida a 12. Hagan de cuenta que son como 12 meseros de una fiesta de 5,000 personas y a todos les tenían que dar pan y peces. Y sobran 12 canastos. De esos 5, no nos dice cómo se reprodujeron, cómo hizo ese milagro de nuestro Señor Jesucristo. Nada más empezaron a aparecer ahí los panes y los peces. Ah, pero los panes estaban partidos, ¿eh? No estaban enteros. Estaban partidos porque es una confrontación, un paralelismo con la Eucaristía. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo en la última cena, cuando está celebrando su Pascua, parte el pan y se los da a sus discípulos. Es lo mismo, ¿eh? Hay que compartir el pan. El pan es el alimento, ¿sí? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale del Señor, que es la oración. Y bueno, aquí entonces nos damos cuenta de este suceso con respecto a de cómo les da de comer a estas 5,000 personas mínimo. Pero vamos a leerlo como en el Evangelio de Marcos, para que vean lo que sí se parece y las cosas que no se parecen. Vemos aquí en Marcos capítulo 6, versículo 30. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo. Porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces, de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde sus discípulos se le acercaron y le dijeron: ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús les contestó: denles ustedes de comer. Ellos respondieron: ¿quieres que vayamos a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces mandó que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, dio gracias a Dios, partió los panes, se los dio a sus discípulos para que los repartiera entre la gente. Repartió también los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos y todavía llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes de pan y de pescado. Los que comieron de aquellos panes fueron 5,000 hombres. Aquí entonces, esta es palabra de Dios, aquí entonces nos estamos dando cuenta de que algunas cosas se mencionan, como el hecho de que los discípulos, vuelvo a mencionar, no dice los nombres, nada más dice los discípulos en plural, le dicen a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Eso es igual que en el Evangelio de Mateo, de que ya despida a la gente, que está en un lugar apartado. Pero aquí le dicen: ¿quieres que vayamos a comprar 200 denarios? Eso no lo dice Mateo, no dice la cantidad, 200 denarios. De todas maneras no les iba a alcanzar con 200 denarios para comprar pan y darles de comer. Jesús le pregunta: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y averigüenlo. Y ya que se dieron cuenta cuántos había, pues nada más había 5 panes y 2 pescados ante tanta multitud. Tampoco nos menciona el niño que traía esos 5 panes y 2 pescados, ¿eh? Tampoco nos lo menciona este evangelio. ¿De dónde lo sacaron esos? Aquí no nos los ha dicho. Ya lo vimos, ya lo vamos a ver después en otro evangelio donde dice que un niño traía esos 5 panes y 2 pescados. Ahora, los pescados no sabemos si estaban crudos o ya estaban fritos o asados. No sabemos, ¿sí? Y a lo mejor cuando se los dio a los grupos de 50, como aquí dice, entonces mandó que la gente se sentara en grupos sobre la
hierba verde, y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Eso no lo dice Mateo. De 100 y de 50. Y yo creo que si les dieron el pescado crudo, pues ya cada persona lo iba a asar, ¿verdad? Y a hacer su fogata, y ahí iban a asar el pescado y lo iban a comer. Yo me pregunto, si eran pescados más o menos de un buen tamaño, pues con un pescado para 3 personas, pues estaba bien, ¿no? Y el pan, ¿cuántos panes? Pues uno para cada uno, ¿no? Si eran 3 personas, mínimo son 3 panes, porque no eran panes chiquitos como un bolillo, eran panes grandes. Y los pescados, si eran de buen tamaño y los asaban, pues con un pescado comen 3 personas normalmente bien, ¿no? No para los glotones y los dragones, pues no, ¿verdad? No les iba a alcanzar. Pero imagínense 3 panes por persona, ¿sí? O por comunidad. Si están hablando de 5,000, entonces eran como 15,000 panes. Más o menos, ¿no? Por decirlo así. Bueno, entonces nos estamos dando cuenta que la multiplicación de los panes fue vasta, porque todavía sobraron aquí, lo mismo dice, ¿sí? Que sobraron 12 canastas, que hace una referencia a las 12 tribus de Israel o a los 12 discípulos de su trabajo. Entonces eso pues también lo tenemos que tomar en cuenta para que lo tengamos nosotros pendiente. Pero aquí nos dice que se llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes de pan y de pescado. Y en el Evangelio de Mateo nada más nos menciona que se llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes. ¿Cuáles eran los pedazos sobrantes? Pues el pan. Mateo no nos menciona que hayan sido sobrantes el pescado, pero Marcos sí. Hay una similitud, ¿no? Y dirían ustedes, bueno, pues no lo quiso decir, se lo olvidó, no lo escribió, pero todas las cosas son muy importantes. Lo que me da curiosidad es que Juan, pues también lo cuenta, ¿no? Pero de una manera un poquito más diferente. Bueno, vamos a leer entonces ahora Lucas. Es el capítulo 9, versículo 10. Si lo tienen ahí y lo están buscando, pues adelante. Dice, cuando los apóstoles regresaron contando a Jesús lo que habían hecho, él, tomándolos aparte, los llevó a un pueblo llamado Betsaida. Pero cuando la gente lo supo, lo siguieron a Jesús y lo recibió. Les habló del reino de Dios y sanó a los enfermos. Cuando ya comenzaba a hacerse tarde, se acercaron a Jesús los 12 discípulos y le dijeron, despide a la gente para que vaya a descansar y buscar comida en las aldeas y los campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Ellos le contestaron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente. Pues eran unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos, háganlos sentarse en grupos como de 50. Así lo hicieron, y se sentaron todos. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, dio gracias a Dios. Por ello los partió y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes. Palabra de Dios. Bueno, ¿se dan cuenta entonces? Aquí en este Evangelio de Lucas, sí nos dice que estaban en un pueblo llamado Betsaida, que está por ahí por el mar de Galilea. En los otros evangelios de Mateo y Marcos no nos dicen dónde, ¿eh? Aquí sí ya nos dijo Lucas dónde. También aquí nos dice que sana a los enfermos. Por eso siguen a Jesucristo, principalmente. También nos dice aquí que aquí sí nos menciona que los 12 discípulos le dijeron a Jesús, los 12. En los otros evangelios nada más nos dice los discípulos, en plural. Denles ustedes de comer. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, dice aquí el evangelio de Lucas. Dice, a menos que vayamos a comprar comida a toda esta gente. Aquí nos dice los 200 denarios. ¿Se dan cuenta? No nos dice esa frase ni esa cantidad de dinero. Háganlos sentarse en grupos de 50. Aquí sí nos dice, como el de Marcos, que se sienten en grupos de 50. Allá nos decía de 50 o 100 y aquí nos dice nada más de 50. Se sentaron, Jesús toma los panes, los pescados, mira al cielo, da gracias a Dios, eso lo dicen Mateo, Marcos y en este evangelio también, y se los da a sus discípulos para repartirlos.
quedaron satisfechos y todavía 12 canastas con los pedazos sobrantes. Aquí no nos dice tampoco de los peces. El único que nos dice de los peces es el Evangelio de Marcos, en donde dice que sobraron 12 canastos de pan, de sobrantes y de pescado. Así lo dice Marcos. Y Lucas no nos lo dice. Recuerden una cosa, Lucas no conoció a nuestro Señor Jesucristo, Juan Marcos no conoció a nuestro Señor Jesucristo, Lucas fue discípulo de Pablo, Juan Marcos fue discípulo de Pablo, era sobrino de Bernabé, Bernabé había sido discípulo de Pedro, Pedro sí conoció a nuestro Señor Jesucristo, y toda esta redacción pues es de que se lo habían contado, porque Juan Marcos, ¿de dónde iba a sacar esta información? Pues de Pedro, porque ni Pablo podía sacar esta redacción. Y por eso es que tienen una similitud muy clara este evangelio de Lucas con el de Marcos. Aparte, Marcos había escrito primero su evangelio que Lucas. Lucas lo había escrito ya después, ¿sí? Años después lo escribió Lucas. Bueno, entonces vamos viendo la similitud, pero también las situaciones diferentes, ¿sí? Hasta aquí vamos con los 5,000. Vamos a leer el último, el Evangelio de Juan, en el que nos vamos a dar cuenta de ciertas cosas diferentes. Es Juan capítulo 6, del 1 y siguientes. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberíades. Mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando Jesús miró y vio a mucha gente que lo seguía y le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar comida para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaba Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni siquiera 200 denarios de pan bastarían para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: digan a todos que se sienten. Había hierba en aquel lugar y se sentaron, eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esa señal milagrosa hecha por Jesús, decía: de veras este es el profeta que había de venir al mundo. Esa es palabra de Dios. Bueno, pues entonces aquí nos damos cuenta que Jesucristo tiene una participación con sus discípulos antes de esta multiplicación de los panes y de los peces, en donde le dice a Felipe: ¿dónde vamos a comprar comida para toda esta gente? Pero como dice la Escritura, lo estaba diciendo para ver qué decía Felipe, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Esto es muy importante, aquí vamos a poner un punto. Ya Jesucristo sabía todo, lo que iba a hacer, lo que iba a pasar, cómo iba a morir, que lo iban a crucificar. Él mismo le había predicado a sus discípulos. Entonces, ¿por qué siempre andamos condenando? Para empezar, a Judas Iscariote, que porque lo traicionó y lo entregó. Después al Sanedrín, porque Anás y Caifás no lo toleraban y no lo querían. Y para acabarla de amolar, Pilato, que se lava las manos. Y otros que los soldados, unos desgraciados soldados, ¿no? Y le echaron la culpa y condenan con el odio, diríamos en México, con el odio jarocho, a los romanos, a Pilato, a los fariseos, al Sanedrín, a los soldados del Sanedrín, a Anás, a Caifás, y para acabar la moral, a Judas Iscariote. Pues si Jesucristo ya sabía todo lo que le iba a pasar, entonces, pues aquí lo estamos viendo. A Felipe le dice: ¿cómo le vamos a dar a comer tanta gente? A ver si había aprendido, a ver si se había puesto las pilas, como decimos en la actualidad, ¿sí? A ver si ya había entendido
durante los 3 años de la prédica de nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que tenía que hacer Felipe. Y Felipe dice aquí, no bastarían 200 denarios para comprar pan para todos. Aquí sí se mencionan otra vez los 200 denarios. Pero quiero aclarar que Juan, pues sí fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando escribió esto, pues sí se acordó perfectamente de todos los detallitos. Los que no pudo escribir Juan Marcos, porque no fue discípulo de Cristo, ni tampoco Lucas, porque tampoco fue discípulo de Cristo, pero Mateo sí fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo, y se quedó corto Mateo en explicar que no era su nombre Mateo, era Leví, era su apodo Mateo. ¿Ah? Puros apodos. ¿Cuál es tu apodo? Ah, ¿ese? Bueno, ese es tu apodo, pero tu nombre es otro. ¿Ah? Bueno, aquí nos menciona el niño que tenía 5 panes de cebada y 2 pescados. Aquí sí nos menciona el niño, lo que no nos había mencionado Mateo, ni Marcos, ni Lucas. ¿De dónde habían sacado esos panes y esos peces? Pues los sacaron de ahí, de ese niño que andaba en las ventas, ¿va? Era un ambulante, así como los ambulantes del metro, ¿va? Los ambulantes del microbús, los ambulantes en la calle, ¿verdad? Que estaban ofreciendo comida. Bueno, pues como el chamaco vio que ahí había mucha gente, dijo, pues aquí hago mi venta, ¿va? Pobre niño, le quitaron los 5 panes y 2 peces. Quién sabe si le hayan pagado. Aquí no nos dice, que le hayan pagado al pobre niño los apóstoles cuando fueron por los 5 panes y 2 peces. A lo mejor le dijeron, trae para acá, chamaco ole. ¿Quién sabe? No nos explica nada de eso. Pero bueno, ya todo estaba diseñado en el plan salvífico de nuestro Padre Dios. Esto, hasta el niño fue copartícipe. Un niño. Es un mensaje teológico, Los niños son muy importantes. Es la parte principal de la humanidad, los niños. ¿Y qué hacemos con los niños? Los maltratamos, los matamos, los maleducamos, los violentamos, ¿sí? Los asesinamos. Y la perversidad del hombre ha llegado hasta violar a los niños. No, pues sí, estamos muy mal. Y aquí el niño tiene una participación muy importante y lo está denunciando Juan. Dice aquí que cuando estuvieron satisfechos, le dijo a sus discípulos recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicie nada. No es que no se desperdicie la comida, no debemos de desperdiciar la comida, porque pues lógico, hay gente que no tiene que comer. Pero aquí el hecho es de que lo que da Dios no se desperdicie. Lo que da Dios lo tienes que tener tú y dárselo a los demás, a tus hijos, a tu familia, el conocimiento de Dios, la doctrina de Cristo, hay que transmitirla a los demás y no desperdiciarla y no dejarla ahí a la deriva. Se llenaron también 12 canastos y dice aquí Juan, de los 5 panes de cebada, no dice de los pescados, dice de los 12 canastos de los 5 panes de cebada que sobraron. El trabajo del hombre debe de sobrar. ¿Cuál es su trabajo? Pues los dones del Espíritu Santo, ponlos a trabajar en tu vida, durante toda tu vida, tienes que ponerte a trabajar. No vayas a salir como el evangelio ese que dice, ay, no, pues yo guardé mi talento, no lo puse, no lo invertí y mejor lo devuelvo, sano y salvo. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dice en ese evangelio? Siervo malo, déselo ese talento a quien sí lo multiplicó. Dios nos dio los dones del Espíritu Santo no para que los guardemos y los tengamos ahí y los conservemos. No, es para ponerlos a trabajar. Por eso sobraron aquí panes y los guardan. Por eso les digo que las referencias son las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. ¿Sí? Bueno, entonces nos damos cuenta que también aquí nos menciona que Jesucristo ya se acercaba la fiesta de la Pascua, la que celebran los judíos. Pues, sí, no hay otra gente que lo celebre, porque la Pascua es el paso de cuando salieron de Egipto, que estuvieron ahí viviendo 400 años, y Dios manda a Moisés para que lo saque de Egipto. Bueno, pero esa es otra historia. Vamos a retomar nada más algo importante. Aquí estamos viendo que son 5,000 los que les dio de comer nuestro Señor Jesucristo, sin contar mujeres y niños, como dice un evangelio. Pero también tenemos otra información de otro evangelio en donde le da de comer a 4,000.
Y es muy parecido, pero miren, vamos a leerlos, que nada más viene en Mateo y en Marcos, no vienen los otros evangelios. Viene en Mateo capítulo 15, versículo 32. Ahí nos lo menciona. Capítulo 15, versículo 32, donde le dio a 4,000, ¿eh? Ya acabamos de ver lo de los 5,000, ese ya es punto y aparte. Ahora vamos a ver que le dio de comer a 4,000. El número 4 significa preparación. El número 5 significaba el trabajo del hombre. ¿Qué dice? Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. No quiero mandarlos sin comer a sus casas porque pueden desmayarse por el camino. Sus discípulos le dijeron: pero ¿cómo podremos encontrar comida para tanta gente en el lugar como este, donde no vive nadie? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? 7, y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó en sus manos los 7 panes y los 2 pescados. No dice los 2, dice los pescados. Y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los dio a sus discípulos, y ellos lo repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y aún llenaron 7 canastas con los pedazos sobrantes. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después Jesús despidió a la gente, subió a la barca y se fue a la región de Magadán, que es Dalmanuta, es una región. Solamente esto se menciona en Marcos y en Mateo. La segunda multiplicación. Pero miren, hay una curiosidad en esto. Y lo vamos a ver. Para empezar, dice que esa gente tenía 3 días siguiendo a Jesucristo. Oigan, abandonaron su casa, abandonaron su trabajo, abandonaron a sus familiares. No. Bueno, esto nos hace referencia que lo único que tú puedes hacerlo es por Cristo, ¿eh? Sí, porque eso de que dejes de trabajar, o dejes de ir a la escuela, o dejes de estar en tu casa y abandones toda tu familia por otras cosas, por la borrachera, la droga, el gusto, el paseo, los disfrutes de los 5 sentidos y carnales y todo, pues está mal. Pero si todo esto lo estás haciendo por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, así lo decimos en nuestra liturgia de la misa, bueno, pues está bien. Y aquí vemos 3 días. El número 3 significa, es el número del poder, es el número de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 días anduvieron con Jesucristo. ¡Qué aguante!, ¿eh? Bueno, sí, pues es que imagínense, andar con Jesucristo no es lo mismo que andar con un artista en la actualidad, ¿no? Les curaba sus enfermedades, les daba de comer, los adoctrinaba. Aunque muchos yo creo que se dormían cuando Jesús estaba hablando. Imagínense, 5,000 personas para escuchar a nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué distancia podían haber estado? O tenía un vocerrón nuestro Señor Jesucristo, porque en aquel entonces no había bocinas, no había micrófonos. Y a veces cuando uno está hablando a 50, 100 personas apenas si te pueden escuchar. Y eso si tienes un vocerrón. Pero si no, 5,000 personas, ¿cómo lo hicieron para escuchar todo a nuestro Señor Jesucristo? Pues yo creo que muchos ni escuchaban, nada más andaban como borregos, nada más andaban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo porque les daba de tragar y les curaba sus enfermedades. Y los dormía con su prédica, yo creo, porque a lo mejor ustedes no pueden dormir, ponen esta grabación y se duermen, ¿verdad? Bueno, de algo ha de servir esta grabación para ustedes. 3 días estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice aquí: no quiero mandarlos sin comer a sus casas porque pueden desmayarse por el camino. Muy distinto, ¿verdad?, que en la otra. Bueno, sus discípulos le dijeron: pero ¿cómo podremos encontrar comida para tanta gente? Oigan, si ya habían vivido los discípulos la anterior multiplicación de los panes de esas 5,000 personas, ¿cómo se les ocurre preguntar la misma estupidez como la primera vez? Oigan, yo cualquiera le agarra y dice: ah, sí, les vas a dar de comer, ahorita te buscamos. A ver, chamaco, ¿anda el mismo chamaco por aquí? Pues no, que no, ahora anda una chamaca. Ah, bueno, pues tráigansela, trae pan y pescado, porque ahorita el Señor va a hacer lo mismo que con los 5,000 hombres. No lo dice. Le vuelven a hacer la misma pregunta tonta. ¿Cómo podremos encontrar comida para tanta gente en un lugar como este, donde no vive nadie? Oigan, eso es lo que les digo que se me hace un poco curioso, ¿verdad? Muy diferente. Si estas dos cosas se suscitaron y los discípulos lo vivieron, ¿cómo es posible que la segunda ocasión
no se explicaran las cosas correctamente. Y dijeran, sí señor, ya sabemos que tú ahorita les vas a dar de comer, pero ahorita te traemos lo que haya por ahí de comer porque vas a hacer la multiplicación como la vez pasada que sobraron hasta 12 canastos. ¿Ah? No, no pasa eso, como si esto fuera una cosa totalmente ajena, como esto fuera única. ¿Se dan cuenta de esta situación? Y casi siempre cuando nosotros hablamos del evangelio, de la multiplicación de los panes y de los peces, siempre hablamos de las 5,000 personas. Casi nadie habla de las 4,000 personas. Hablamos nada más de las 5,000 personas, no hablamos de las 4,000. Bueno, y aquí nos menciona al final, después de haber dado gracias a nuestro Padre, Jesucristo, a nuestro Padre Dios, por esos panes y peces, que se llenaron 7 de los sobrantes, se llenaron 7 canastos. Ya no fueron 12, 7. ¿Por qué 7 aquí? Por la relación de los 7 días de la semana. Los 7 días, que es el número de la plenitud. Es el significado teológico, Eso yo no lo invento, eso está ahí, lo pueden ustedes investigar y se lo van a decir gente estudiada. Si se lo preguntan a un presbítero, a un sacerdote, a un pastor, a un guía espiritual, a lo mejor no sabe, porque esos nada más son buenos merolicos para sacarles a ustedes, manipularlos y obtener de ustedes lo que ellos quieren obtener. Pero cuando ustedes se pueden estudiar, se van a dar cuenta de que la situación pues, es muy diferente. Pero el número 7 significa plenitud. Y nos menciona aquí muy claramente que eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, igual que la vez pasada. Se sube la barca y se va a una región. Bueno, esto es lo que ocurrió en este lugar de Mateo, pero vamos a ver el de Marcos. Y con eso terminamos, para que no se me desesperen. Dice Marcos capítulo 8, versículo 1 y siguientes. Dice, un día en que de nuevo se había juntado mucha gente y no tenía nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. Y si los mando sin comer a sus casas, pueden desmayarse por el camino porque algunos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron, pero ¿cómo se les puede dar de comer en un lugar como este, donde no vive nadie? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? 7, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los 7 panes, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los dio a sus discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. También tenían unos cuantos pescaditos, no nos dice que 12, unos cuantos, bueno, pues hay plural. Jesús dio gracias a Dios por ellos y también mandó a repartirlos. Todos comieron hasta ser satisfechos y aún llenaron 7 canastas con los pedazos sobrantes. Los que comieron eran acerca de unos 4,000. Luego Jesús se despidió, subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta, que es Magadán, ¿va? Es palabra de Dios. Se dieron cuenta entonces de que hay una similitud. Yo me imagino que Mateo ha de haber leído el Evangelio de Marcos que ya estaba escrito y ha de haber dicho, a ver, pues ¿cómo está esto? Ah, mira, él contó esto, pues, también tengo que contar esto, ya se me estaba olvidando. Ya estaba contando otras cosas. Porque como el primer Evangelio que se escribió fue el de Marcos, pues entonces Mateo ha de haber dicho, bueno, pues vamos a darle una pequeña lectura. Aunque quiero hacerles ver a ustedes que el Evangelio de Marcos, aunque fue escrito primeramente, no le hacía mucho caso a la gente al principio. ¿Por qué? Porque sabían que Juan Marcos pues no había sido discípulo de nuestro Señor Jesucristo, simple y llanamente. Y al de Mateo sí le hacían mucho caso porque sabían que Mateo, o sea, Leví, su nombre verdadero, sí había sido discípulo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo se escribió más o menos el Evangelio de Marcos? En el año 70. 15 años después se escribió el de Mateo. Por eso les digo que a lo mejor Mateo le dio por ahí una repasadita, ¿verdad? El Evangelio de Marcos. Y dijo, mira este chamaco, estudiado. Porque Marcos pues sí pudo haber escrito el Evangelio de Marcos. Su Evangelio lo ha de haber escrito en griego. Ahí sí no digo que no, pues un chamaco estudiado. Y Mateo, pues como era una persona preparada, era como un contador en aquel entonces, pues también tenía conocimiento del griego. Pero los otros discípulos como Juan ha de haber escrito su evangelio en arameo. Y Pedro, aunque no tenemos un evangelio de Pedro, aunque por ahí dicen que existe, pues también ha de haber escrito en arameo. Ya después lo han de haber traducido al griego, ¿verdad?
porque pues, era una persona sin preparación, era un pescador. Si se hubiera preparado, hubiera parado así como Mateo, o como Tomás, o como Judas Iscariote, o como Pablo, unas personalidades, ¿verdad? Con preparación. Pues no, él se dedicaba a la pesca y de ahí vivía. Ese fue su trabajo, su labor. Bueno, entonces aquí vemos cómo en este Evangelio de Marcos nos habla de las 4,000 personas que les dio de comer nuestro Señor Jesucristo y que guardan 7 canastas de los sobrantes. 3 días estuvo la gente siguiéndolo y pues les da de comer. Antes no, se hizo otra situación. Principalmente, bueno, vemos que nuestro Señor Jesucristo da gracias. No nos menciona que eran 2 pescados, nos dice que eran plural, pescaditos. Los panes también nos menciona aquí que da gracias a Dios, a nuestro Padre Dios, y que son 7 panes y se sobran 7 canastos. En la otra eran 5 panes y no sobraron 5 canastos, sobraron 12 canastos. Fue diferente, ¿verdad? Quise a ustedes explicarles estos sucesos de la multiplicación de los panes y de los peces para que tuvieran ustedes un poquito de información y no se queden sin saber lo que dicen las escrituras. Porque, vuelvo a reiterar, muchas veces nos quedamos con lo que dicen nuestros guías espirituales, nuestros pastores y sacerdotes, que hablan poquito, no nos explican a profundidad. Y bueno, pues yo te invito a que leas todo esto que acabamos de ver ahorita, lo escudriñes y pues llegues a un entendimiento mayor. Que Dios te bendiga.